Dios les bendiga. El mensaje del día de hoy se llama Para esta hora has llegado, el momento de la verdad. Reina Esther. Vamos a ver en el libro de Esther, capítulo número 4, versículo número 14, lo que nos dice la palabra del Señor. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? La historia de Esther es una historia singular. Ella fue criada por su primo Mardoqueo. Quedó huérfana seguramente durante la invasión de Jerusalén y creció como una muchacha del pueblo de Israel, como una muchacha del pueblo judío, siendo una niña, siendo una adolescente normal, como cualquier otra persona. Pero llegó el momento en que el rey Asuero, el rey de Persia y de Media, quiso tener otra esposa. La historia es un poco larga, pero resumiendo, al querer tener esa otra esposa, se hizo una selección entre varias muchachas, varias vírgenes, y Esther fue favorecida. El rey Asuero la amó más que a todas las demás. De aquí de entrada se nos deja ver que aunque Asuero la amaba más que a todas las demás, justamente había a otras concubinas que tenía el rey. Sin embargo, Esther era especial. Y era especial no solamente por su belleza, sino también por su nobleza y porque ella había sido educada por Mardoqueo en las leyes de Dios. Era una persona que espiritualmente sobresalía de todas las demás. Esther llegó a ser reina, siendo una muchacha sencilla, llegó a ser la esposa del rey más poderoso de aquella época. Pero seguramente Esther se podría preguntar cuál sería el sentido, cuál sería el propósito de Dios para que ella llegara a ser reina. Tal vez ella no comprendía cuál era el plan. Sin embargo, seguramente ella sabía que algo Dios quería de su vida y por algo Dios la había puesto en ese lugar. Tiempo después, sucedieron varios acontecimientos que pusieron en peligro la existencia del pueblo judío. El pueblo judío se vio amenazado. Y eso es lo que nos narra desde el capítulo número 2 del libro de Esther. Vamos a ver qué es lo que ya acontece en el capítulo número 4. En el capítulo número 4, versículo número 7, se nos dice lo siguiente. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. La historia es un poco larga, pero en esencia Amán era enemigo del pueblo de Israel, era enemigo del pueblo judío. Y él, Amán, procuraba la destrucción del pueblo. Había ideado un plan para que esto aconteciese y había obtenido el permiso del rey para que en cierta fecha fueran exterminados todos los judíos que existían en el reino. Esto lo supo Mardoqueo, lo supieron los judíos y había gran lamentación, había angustia de parte del pueblo. Esta era la situación, una situación muy difícil que el pueblo de Israel enfrentaba, el exterminio en este reino que se iba a dar en cierta fecha. Entonces Mardoqueo envió un mensaje a la reina Esther, a su sobrina, a quien había criado él como una hija, para que ella hiciera algo. Y le envía este mensaje. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo.
Atac, el mensajero que es enviado por Mardoqueo a la reina Esther, le informa a la reina lo que está aconteciendo. Mardoqueo quería que Esther intercediera por el pueblo judío, por el pueblo de Israel, de alguna forma, y que el rey pudiera cambiar de idea, que el decreto que se había estipulado donde los judíos debían de ser destruidos en cierta fecha quedara anulado. Sin embargo, esta situación no era tan sencilla. Esther no podía llegar directamente con el rey y había una serie de dificultades que se tenían que superar, que vamos a ver a continuación. Pero esta era la situación, una situación delicada, una situación de exterminio inminente del pueblo judío, una situación muy peligrosa. Esta situación es una situación que se nos narra en varias ocasiones con respecto al pueblo de Israel, cómo ellos enfrentaron situaciones muy adversas y de las cuales Dios siempre los ayudó a salir, cómo tuvieron ellos el favor de Dios para salir de dificultades, para salir de problemas y situaciones muy difíciles. En este caso, una situación física de exterminio. Pero así como Esther tuvo que enfrentar el exterminio posible de su pueblo, en nuestros días enfrentamos situaciones también complicadas. Situaciones tal vez no de exterminio, pero sí situaciones que se dieron, por ejemplo, en el año 2020, situaciones donde se presentó mucha mortandad a través de esta pandemia. Nosotros, al igual que Esther, hemos llegado a un momento en la historia donde necesitamos cada uno hacer algo. Tenemos una situación enfrente, una situación entre manos, y la pregunta es, ¿qué debemos de hacer con esta situación? Por otro lado, también conocemos que nuestro Señor Jesús enfrentó situaciones también muy difíciles. Y en el caso de nuestro Señor Jesús, sabemos que la Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos que el nombre de Jesús significa salvación. Y así como Esther enfrentaba el exterminio de su pueblo en manos de Amán, Jesús enfrentó la muerte del pueblo de Israel, la muerte espiritual del pueblo de Israel y la muerte del mundo, porque nosotros hemos pecado. Y la paga del pecado, como dice la Escritura, es muerte. Entonces el destino de la humanidad era la muerte, pero Jesús vino y enfrentó esta situación. Jesús vino y dio una solución a esta situación de muerte. Esther no se cruzó de manos, como vamos a ver. Jesús tampoco se cruzó. Y nosotros no debemos de cruzarnos de manos o de brazos ante esta situación que vivimos actualmente. Actualmente tenemos una doble situación. Una situación física donde las personas están muriendo, están padeciendo a causa en este momento de esta enfermedad y en el futuro posiblemente a causa de otras circunstancias que vamos a afrontar que son difíciles. Pero también en nuestros días tenemos situaciones espirituales muy difíciles. El mundo cada día va de mal en peor. Como dice la Escritura, la maldad aumentará. Y vemos cómo la maldad está aumentando. A pesar de los esfuerzos que se hacen para proclamar el Evangelio, dar la palabra del Señor, vemos cómo la maldad se va multiplicando. Entonces nosotros que hemos creído en el Señor, que tenemos la palabra del Señor, enfrentamos un doble desafío. El desafío de llevar la palabra a todos aquellos que están extraviados, están en sombra de muerte, para que vengan a la luz. Y también tenemos el desafío ahora de hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esta mortandad que se ha estado dando en nuestros días a través de esta pandemia pueda, primeramente Dios, ir disminuyendo.
esta es la situación, situaciones difíciles que en la vida de toda persona se tienen que afrontar y en situaciones que en la vida de los cristianos nosotros no podemos hacernos de la vista gorda, no podemos cruzarnos de brazos, sino tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios en estos días, en estos momentos que estamos viviendo. Sigamos leyendo el libro de Esther. Versículo número 10. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley haya respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extiende el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Vemos que, de entrada, Esther no podía ir con el rey. Había una ley que se lo impedía. Una ley que estipulaba que si ella iba y no era llamada por el rey, ella podía perecer. A menos que cuando ya estuviera frente a él, el rey le invitara a acercarse más por medio de su cetro de oro. Vemos que no es una situación sencilla. Ella tendría que exponer su vida para seguir el pedido de Mardoqueo. Ella tendría que exponer su vida para interceder por su pueblo de Israel, para interceder por el pueblo judío. ¿Qué es lo que debería de hacer? ¿Qué sería lo conveniente? Vemos aquí que hay situaciones en nuestra vida que no son sencillas. Y nosotros debemos de tener claro que este segundo punto que estamos viendo es algo que todos nosotros tenemos que afrontar en la vida. Situaciones difíciles que tenemos que enfrentar, situaciones difíciles en las cuales debemos de tomar decisiones que también son difíciles. Y en este caso de Esther, una decisión que podría costarle la vida. Pero en el caso de Jesús también hubo momentos difíciles. Y sobre todo hubo un momento muy difícil en el que él tenía que decidir continuar o no con la misión que él tenía. Y la misión que él tenía era entregar su vida, derramar su sangre, entregar su cuerpo para ser crucificado y de esa forma podernos salvar a nosotros. A este respecto, la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento lo siguiente. Juan capítulo 12, versículos 24 y 25. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Entonces, nosotros podemos llegar a perder nuestra vida si amamos demasiado nuestra vida más que a Dios. Pero si aborrecemos nuestra vida haciendo la voluntad de Dios, entonces esa vida que en este mundo estamos aborreciendo, al final tendremos una vida eterna. ¿Por qué Jesús habla acerca de este grano de trigo que debe de caer a la tierra? Vemos que unos versículos antes, unos griegos van a buscar a Jesús. En el versículo número 20 dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Nos resulta en una respuesta que nos puede causar muchas interrogantes. ¿A qué se está refiriendo Jesús y por qué lo menciona en este momento? Esa hora a la que se refiere Jesús en que el Hijo del Hombre tenía que ser glorificado es el momento
en que él iba a ser entregado en manos de pecadores, iba a sufrir, iba a padecer, iba a ser crucificado, iba a ser muerto. Ese era el momento, esa era la hora. Jesús, como el grano de trigo que cae a tierra, tenía que morir. ¿Y para qué tenía que morir? Para llevar mucho fruto. Pero ¿por qué Jesús lo menciona en este preciso momento? Vienen unos griegos que se acercan a Felipe. Felipe era uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesús. Felipe era de origen judío, pero sin duda tenía algunos parientes o sus padres o abuelos pudieron haber tenido algunas raíces griegas. Tal vez habían vivido en Grecia y habían regresado a Judea, porque el nombre de Felipe es de origen griego. Pero los griegos que habían venido a ver a Jesús se acercaron justamente a Felipe. Estos griegos, realmente no eran de origen judío y seguramente se habían acercado a Felipe, tal vez porque lo conocían. Entonces, ¿por qué Jesús en este momento hace referencia a esa hora, a ese momento en que el Hijo del Hombre tenía que ser glorificado? ¿Por qué en ese momento Él hace referencia a que Él tiene que morir como el grano de trigo? Justamente porque, como veíamos, Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo. Y Dios amó al mundo, no solamente al pueblo de Israel, no solamente al pueblo judío. Dios amó al mundo. Y estos griegos representaban justamente ese mundo. Ellos venían a buscar a Jesús seguramente porque ya habían oído acerca del Mesías. Estos griegos adoraban al Dios de Israel, pero al oír seguramente lo que Jesús estaba haciendo, ellos creyeron que Jesús era el Mesías. Y estos griegos son parte de ese fruto que tenía que darse, pero Jesús tenía que morir para que hubiera mucho fruto. Por eso en este momento Jesús ve cuál es su misión. Por eso, bueno, ya sabía Jesús cuál era su misión, pero ve en estos griegos el fruto de su misión. Y él sabía que tenía que seguir adelante para morir en la cruz y después resucitar y de esa manera llevar este fruto. Jesús también enfrentó estas situaciones complicadas y estas situaciones difíciles. Y Esther en este momento estaba en un dilema: ir con el rey y arriesgar su vida, arriesgar a morir, o quedarse callada y estar más segura. ¿Qué era lo que debería de hacer esta Esther? Y viene una respuesta de parte de Mardoqueo. Viene una respuesta que seguramente influyó grandemente en lo que Esther hizo. Pero nosotros debemos de darnos cuenta que hay una situación complicada en el mundo y que nosotros debemos de tomar en ocasiones decisiones difíciles. Podemos optar por tratar de estar seguros o podemos optar por negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. ¿Y cuál fue la respuesta de Mardoqueo? Versículo 13 de el libro de Esther, capítulo 4. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Vemos que la respuesta de Mardoqueo es una respuesta de fe. Mardoqueo sabía que Dios iba a liberar, iba a salvar al pueblo judío de una forma u otra. Y la cuestión aquí que le plantea a Esther es que ella podía decidir quedarse callada o podía decidir hablar. Si decidía quedarse callada por temor a morir, justamente eso era lo que iba a pasar con ella. Ella no iba a estar a salvo del decreto y eventualmente moriría. Pero si ella decidía exponer su vida, entonces Dios podía usar a Esther para ser un canal de salvación para el pueblo judío. Esther tenía que decidir exponer su vida y entonces poder de esa manera, con la ayuda de Dios,
salvar al pueblo de Israel o quedarse callada y en principio no exponer su vida, pero al final tener consecuencias seguramente que serían de todas formas de muerte. Mardoqueo plantea lo mismo que Jesús nos dice en el Nuevo Testamento y que acabamos de leer. Juan 12:25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Queremos tener una vida eterna? Entonces neguémonos a nosotros mismos. No es sencillo, no es fácil, pero es claro. La palabra del Señor es clara. Y en estos momentos que estamos viviendo esta pandemia, nosotros igual tenemos decisiones que tomar. Pero en este caso no se trata de irnos a exponer a morir por contagiarnos en una forma irresponsable, sino que a pesar de que haya pandemia, nosotros debemos de continuar haciendo la obra que Dios nos da por hacer. De una u otra forma, con prudencia, pero continuando haciendo la voluntad del Señor. Hay momentos difíciles que estamos viviendo, pero Dios tiene un propósito y tiene una misión para con nosotros. Y en particular para los cristianos, que demos testimonio de que Dios nos ha rescatado, nos ha salvado, y que llevemos la palabra a aquellos que no le conocen. Sigamos viendo lo que nos dice la Escritura en el libro de Esther. Esther, capítulo número 4, versículo número 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. En este momento Esther es consciente de que tiene una misión, que tiene una responsabilidad. En este momento Esther decide exponer su vida para poder ayudar a su pueblo y sabe que puede ella pagar consecuencias muy grandes y por eso dice: si perezco, que perezca. Posiblemente igual que Esther, nosotros en muchas ocasiones no sabemos exactamente cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. No sabemos en qué situaciones Dios nos va a usar, pero sin duda llegará el momento en que sepamos que estamos frente a una situación que necesita nuestra intervención y que nosotros debemos entonces tomar una decisión. A diferencia de nosotros, Jesús durante toda su vida, todo su ministerio, siempre supo cuándo llegaría ese momento difícil, cuándo llegaría esa hora, cuándo llegaría el momento de la verdad. Podemos leer en los evangelios, en Juan capítulo 2, versículos del 3 al 5, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Aquí vemos otra vez una respuesta de Jesús que al principio, cuando la leemos, puede que no le encontremos sentido. ¿Por qué le dice a María, a su madre, que aún no ha llegado su hora, cuando María le dice que se ha acabado el vino? Esto es porque Jesús tenía siempre presente en su mente por qué había venido a este mundo. Tenía siempre presente cuál era su misión. Tenía siempre presente cuándo llegaría esa hora, ese momento de la verdad. Jesús, vemos que en la última cena la celebra usando el pan que representa su cuerpo y usando el vino, la copa, que representa su sangre que iba a ser derramada. Y en este momento que María le dice que ya no hay más vino, seguramente Jesús piensa en 3 años hacia adelante,
Estamos al inicio del ministerio de Jesús, cuando suceden las bodas de Caná y se acaba el vino. Pero Jesús piensa hacia el futuro, 3 años hacia adelante, hacia la última cena, donde Él usará justamente el vino como representación de su sangre que iba a ser derramada. Y por eso, seguramente a María le responde, aún no ha llegado mi hora. ¿Por qué? En alusión a esa última cena, donde Él usaría el pan y el vino como representación de su cuerpo y de su sangre para hacer el nuevo pacto con el hombre, el pacto de la alianza nueva y eterna, de esa sangre que será derramada por muchos para perdón de los pecados. Jesús tenía siempre presente la misión que Dios le había encomendado. Y nosotros tal vez no conozcamos exactamente cuál es el futuro que Dios nos tiene por delante, cuáles situaciones difíciles tendremos que afrontar, pero debemos de tener claro que Dios tiene un propósito para nosotros y Dios tiene una misión. Y si aún no conocemos a cabalidad cuál es nuestro propósito y cuál es nuestra misión, entonces debemos de orar a Dios para que eso se nos sea clarificado. Aquellos que son padres tienen la responsabilidad de educar a sus hijos. Pero si somos padres y somos cristianos, tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos en el camino del Señor. Aquellos que son evangelistas tienen la responsabilidad de ir y predicar el evangelio. Los que somos pastores de cuidar a la iglesia. Los que son maestros de enseñar a aquellos que no conocen la palabra. Cada uno tiene una función. Esther era una reina. ¿Cuál sería su función? La función de Esther fue salvar al pueblo judío en el momento en que era amenazada su existencia. Cada uno tiene una misión. Y la misión más grande fue la que tuvo nuestro Señor Jesús, de entregar su vida por nosotros, para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación a través de la fe. Nosotros alcanzamos esa salvación si creemos en el nombre de nuestro Señor Jesús y creemos que Él es nuestro Señor y es el Hijo de Dios. Ahora bien, Esther le pide a Mardoqueo que haga algo. Le pide que ayune durante 3 días y 3 noches, no solamente él, sino todos los judíos que vivían en Susa, en la capital del reino. Y ella y sus doncellas harían lo mismo. Cuando tenemos una situación difícil, cuando tenemos una situación que requiere que tomemos decisiones difíciles, necesitamos la ayuda de Dios. Y esto es exactamente lo que Esther buscaba con este ayuno. Esther buscaba que Dios le ayudase, no solamente para tener valor y enfrentar la posible muerte al presentarse frente al rey, sino para que Dios le diera luz para saber cómo acercarse al rey y cómo hablarle, cómo pedirle y cómo lograr que el pueblo de Israel no fuera exterminado. No era tan sencillo como decir que Esther se acercara al rey y le pidiera que el decreto fuera eliminado, porque el decreto no iba a ser eliminado. El decreto estaba establecido y ni siquiera el propio rey lo podía quitar, no lo podía revocar. Entonces se tenía que buscar alguna otra solución. Esther lo sabía y necesitaba sabiduría de Dios y necesitaba saber cómo hacer y cómo proceder. Necesitaba fortaleza de Dios. En el caso de nuestro Señor Jesús, igualmente cuando llegó la hora, cuando llegó el momento, Él fue al huerto de Getsemaní y oró a Dios. Y Él se fortaleció en el Señor. Vivió gran angustia, sudó grandes gotas de sangre, estaba en agonía, pero Él se fortaleció en el Señor y siguió hacia adelante, no haciendo su propia voluntad, sino haciendo la voluntad de Dios. Nosotros igualmente, en situaciones difíciles, en situaciones adversas, debemos nosotros de buscar la dirección de Dios, su fortaleza a través de la oración y a través del ayuno. Si estamos viviendo situaciones complicadas, situaciones difíciles, cada uno de nosotros debe de buscar ese espacio, debe de buscar esa intimidad con el Señor. Esa es la única forma
en que nosotros podemos enfrentar las situaciones y podemos salir victoriosos. Cabe decir que Esther salió victoriosa. No fue sencillo, no fue fácil. El rey no pudo revocar el decreto que ya estaba, pero pudo dar otro decreto y pudo hacer que los judíos se defendieran. Él ordenó en otro decreto que los judíos tenían el derecho de defenderse con todo lo que hubiera cuando se llegara ese día. Esther finalmente cumplió el propósito que Dios tenía al haberla hecha reina. Seguramente había más propósitos, pero este fue uno de los principales. Jesús igualmente, él no podía derogar la ley. La ley decía que la paga del pecado es muerte y no se puede borrar la ley. Jesús vino a cumplir la ley y Jesús vino a darnos una salida para que nosotros no muriésemos. ¿Y cómo es que nosotros tenemos esa salida? El pueblo de Israel, en el caso de Esther, se podía defender. Cuando llegó el día, aunque hubo algunos intentos por acabar con el pueblo judío, los judíos se defendieron y salieron victoriosos. Nosotros tenemos el nuevo pacto, tenemos la alianza nueva y eterna, tenemos el perdón de los pecados si nosotros creemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. La ley del pecado y de la muerte no puede derogarse. Si nosotros pecamos, si nosotros insistimos en estar lejos de Dios, vamos a morir. Pero tenemos una salida, y esa salida es creer en el nombre de nuestro Señor Jesús, creer que Él es el Hijo de Dios y que Él murió por nuestros pecados. Arrepentirnos de nuestros pecados y empezar una nueva vida, nacer de nuevo y estar con el Señor. Ahora bien, ¿por qué Esther hizo lo que hizo? ¿Por qué Jesús hizo también lo que hizo? En el caso de Esther podríamos pensar que fue por la petición únicamente de Mardoqueo, pero no creo que ese sea el caso. Yo creo que Esther amaba a su pueblo. Ella había sido una niña, una adolescente que vivió entre su pueblo, que creció con su pueblo, que amaba a su primo Mardoqueo, que la había educado como una hija. Esther seguramente amaba a su pueblo y por eso también hizo lo que hizo. Y en el caso de nuestro Señor Jesús, podemos leer en el Evangelio de Juan capítulo 17 lo siguiente. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús también cumplió su misión para darle la gloria a Dios. Él toda su vida hizo la voluntad del Señor y todo lo que él hacía daba gloria a Dios. Igualmente nosotros, hermanos, debemos de dar gloria a Dios en todo lo que hagamos, tanto de acción como de pensamiento como de palabra. Que nuestra vida sea un reflejo de que Dios ha hecho una obra en nosotros. Y también nos dice el Evangelio, también en el libro de Juan, lo siguiente. Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús hizo lo que hizo por amor a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero también el Hijo nos amó de tal forma que se entregó por nosotros. Nosotros debemos de hacer lo que hacemos para glorificar a Dios, pero debemos de hacer lo que hacemos por amor al prójimo. Ese es uno de los mandamientos principales que nos dejó nuestro Señor Jesús, que amemos a nuestro prójimo como a uno mismo.
En nuestros días vemos que el amor se ha enfriado. Jesús, nuestro Señor Jesús, nos dijo que eso iba a pasar, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que ese amor no se enfríe en nuestra vida, que podamos seguir amando a los demás, no solamente a nuestra familia, no solamente a nuestros amigos, que podamos amar a los demás, aún incluso a nuestros enemigos. Que ese amor de Dios que se manifestó a través de su Hijo y que nos fue dado, que nosotros también lo podamos dar a los demás, que lo podamos manifestar a los demás, que sea uno de los motivadores por los cuales nosotros hacemos lo que hacemos. Y vemos que, al igual que llegó el momento en que Esther y el pueblo judío tuvieron que defenderse, en el caso de nuestro Señor Jesús llegó la hora, llegó el momento de la verdad. Aparte de mí esta copa, si es posible, dijo nuestro Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en Mateo, capítulo número 26, versículo 45, dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Hay momentos en nuestra vida que son difíciles, hay momentos que tenemos que vivir donde llegue la hora, el momento de la verdad, el momento en el cual nosotros mismos nos demos cuenta de qué tan firmes o no estamos en el Señor. Pero si nosotros estamos en el camino, si nosotros aprendemos de su palabra, si nosotros ponemos por obra su palabra, si nosotros buscamos a Dios y estamos cerca de Él, pueden llegar esos momentos difíciles, puede llegar esa hora, puede llegar ese momento de la verdad, y si hemos estado firmes, seguramente Dios nos dará la fortaleza para permanecer firmes. Hay situaciones difíciles en nuestra vida, ciertamente. Hay momentos en los cuales no sabemos exactamente qué hacer, así es. Hay decisiones difíciles que debemos de tomar, sí. Hay momentos en que si tomamos ciertas decisiones, expondremos a nosotros a tener una pérdida o incluso a perder nuestra vida, también. Pero debemos de saber que si estamos cumpliendo la voluntad de Dios, al final, como ese grano de trigo que cae a tierra, al final, igualmente nosotros en el Señor podemos llevar fruto. Entonces, hermanos, sigamos esforzándonos. Quizá para esta hora nosotros estemos aquí. Nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Debemos de alumbrar en un mundo que cada vez se oscurece más, que está más en tiniebla, especialmente a aquellos que no tienen ninguna luz. Sigamos adelante y sigamos firmes. Fortalezcámonos en el Señor y el Señor hará la obra. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Sabemos, Señor, que tú nos has llamado y que tú tienes un propósito para nuestra vida. Permite, Dios, que podamos conocer ese propósito y que podamos, Señor, saber en el momento en que las circunstancias se tornen muy difíciles, saber, Señor, cuál es tu voluntad. Y que nosotros permanezcamos firmes, a pesar, Señor, de que el hacer tu voluntad pueda en ocasiones resultar en una pérdida para nosotros. Te pedimos, Señor, que tengamos esa entereza que tuvo Esther y que tengamos, Señor, ese firme propósito que tuvo Jesús, Señor, al hacer tu voluntad. Pero que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos por amor de tu nombre, que lo hagamos por amor a ti y que lo hagamos, Señor, por amor al prójimo.
que no lo hagamos por ningún otro motivo. Te pedimos, Señor, que tú nos des de tu luz en estos tiempos que son difíciles, en estos tiempos, Señor, que está muriendo mucha gente, que tú nos des de tu luz y que nosotros podamos ser luz para los demás. Y que de esa forma, Señor, tú nos utilices para físicamente poder ayudar a que otros se salven. Pero sobre todo, Dios, te pedimos que tú nos utilices para llevar tu palabra y que espiritualmente las personas lleguen a conocerte y tengan esa salvación, esa vida eterna. Que nunca perdamos, Señor, el rumbo y que siempre, Señor, estemos caminando para hacer en todo momento tu voluntad. Bendice, Señor, a las personas que escuchen este audio, este video. Te pido, Señor, que tú estés con ellas en estos tiempos difíciles y en el futuro, Señor, si las situaciones son más complicadas, te pido, Señor, que igualmente tú bendigas a cada uno de los que creen en ti y les fortalezcas y permita, Señor, que ellos estén firmes en tu palabra, sabiendo, Señor, que tú tienes todo bajo tu control, sabiendo, Señor, que tú tienes un propósito para la vida de cada uno. Gracias, Señor, te pedimos, Señor, que bendigas nuestra vida y esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga.